Hermanos, buenas tardes a todos y a todas las personas que lleguen a ver esta plática, esta enseñanza de la palabra de Dios. Hoy es domingo 17 de mayo y es un gusto, es un placer poderle servir a nuestro Padre Eterno, ser instrumento de su gloria y mi oración, mi súplica delante de Dios es que esta palabra que hoy vamos a ver llegue a tu corazón y en verdad escuches y atiendas la palabra de Dios. Hoy quiero hablar sobre una palabra que muchas veces hemos escuchado, la palabra anatema. Y a veces sobreentendemos o queremos entender el significado de esa palabra. La palabra anatema significa algo que está maldito, algo contaminado básicamente por el pecado o por alguna o algunas maldiciones. Anatema significa, es un símbolo de pecado, de desobediencia a la palabra de Dios. También es algo prohibido. Esta palabra viene del hebreo kerem, que significa objeto condenado. Y buscando yo en una concordancia encontré 21 veces esta palabra en la Biblia. La intención es que hoy puedas tú identificar y eliminar el anatema que puede estar afectando tu vida y tu familia. Encontramos entonces, partiendo de esa palabra que significa objeto condenado, pecado, algo maldito, encontramos dos clases de anatema. El anatema físico, el que puedes llevar físicamente a tu casa, y el anatema espiritual. En sí, el anatema podríamos decir que son antivalores de Dios. Dios nos da cosas, nos da órdenes, nos da un seguimiento para obediencia de su palabra. El anatema es lo contrario, desobedecer a Dios. Ahora, decía yo ahorita, hay dos formas de ver el anatema, en lo físico y lo espiritual. En lo físico, bueno, pues puedes llevar a tu casa imágenes que desagradan a Dios, fotos, pósters, artículos orientales o de otras culturas. No sé si han visto en las ferias luego un gatito que está con la mano así y todo, ¡ay, mira qué bonito gatito! Y la gente lo compra sin saber el significado que esto está llevando. Hay gente que le gustan los dragones, algunos ídolos de otras culturas, pirámides, estatuillas. También anatema físico podemos encontrarlo en la música, por ejemplo el rock and roll, el rock pesado, y algunos música que llevan a bailes obscenos, ¿verdad? Que degradan al hombre. Películas, vaya, yo estuve leyendo y encontramos bastante películas que pueden ser un anatema físico y que tú estás llevando a tu casa. Por ejemplo, Harry Potter, El Señor de los Anillos, películas de terror, Crepúsculo, Drácula, El Exorcista, y que yo te apuesto que hemos visto porque desconocemos el significado que esto trae. Series en la televisión que hablan de hechicería, de brujos, de pitufos, por ejemplo, de jovencitas que son brujas. ¡Ay, qué bonito, qué agradable se ve! Y nos reímos, o se ríe la gente de esas cosas sin saber que están llevando un mensaje oculto de anatema a tu familia. Algunas caricaturas como Pokémon, Caballero del Zodiaco, Los Simpsons, por ejemplo, que han manifestado y seguido ves formas de llamamiento a través de signos satánicos. También la gente que practica la angelología, que es un culto a los ángeles. He llegado a algunas casas, bueno, no de cristianos, no se espanten, ¿verdad? Y vemos que hay ángeles colgados. Hay unas cositas que se llaman espantespíritus, que son los que hacen como musiquita cuando se tocan, colgado un hilito transparente.
Todo eso son artículos de superstición que no agradan a Dios. Las cerraduras, la cruz palma, el ojo de venado que luego le ponen a los niños, la sábila que encuentras colgada atrás de una puerta, de un zaguán. También anatema físico son adornos de celebración que no vienen de Dios, Santa Claus, el árbol de Navidad, por ejemplo, coronas de Adviento, los huevos de Pascua, símbolos como el yin yang, el que se ocupa ese círculo que viene en dos colores dividido, el sol, la luna, que muchas veces encontramos en algunas casas de artesanía, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto? Dice en 2 de Corintios 6:17, no voy a ir ahí, nada más lo voy a mencionar. Dice el Señor que tenemos que salir de en medio de estas cosas y apartarnos para que no toquemos lo inmundo. Quiero que hablas tu palabra al Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y el Señor claramente aquí nos advierte de algo. Deuteronomio 7:26. Dice así la palabra del Señor: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Y yo quiero invitarte, mi hermano, que después de esta plática ores al Señor y Él te haga, ¿verdad?, ver, Él descubra de tus ojos algunas cosas que puedas tener como anatema en tu hogar. Porque todo el tenerlo en tu casa, cualquiera diría, no pasa nada, yo no creo en eso, simplemente es un adorno. Pero no sabes que espiritualmente es el abrir la ventana a cosas ocultas que el Señor nos dice claramente que no tenemos que consultar, ni ver, ni practicar. Y lo estamos haciendo, o lo están haciendo indirectamente al tener estos objetos. Dice en el Deuteronomio 26, no traerás cosa abominable a tus casas. Ahora, ¿quieres adornar tu casa? Pon adornos de bendición, pon un versículo bíblico, pon algo que te edifique. Hay muchas cosas que tú puedes encontrar en una librería cristiana y que va a adornar tu casa y que también al mismo tiempo te está edificando y sirve para que personas que lleguen a visitarte o que lleguen a visitarte vean eso y también la palabra de Dios empiece a entrar en su vida. Mi hermano, pero yo no vengo a hablarte hoy del anatema material. El enfoque de esta palabra, básicamente, quiero hacerla para hablar del anatema espiritual. Todo lo que está prohibido por Dios. Cuando Dios dice no y nosotros muchas veces decimos sí. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17. Y esta porción de la palabra a mí me causa cierta extrañeza por la forma en que Dios está diciéndote acerca del anatema. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 17. Y voy a leerlo así. Dice, no se pegará y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que el Señor se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Y algo que me causa rareza en esta porción de la palabra dice, no se pegará a tu mano nada del anatema. Podría haber dicho el Señor, no tomes, no agarres, pero el Señor dice, no se pegará, dándonos a entender la forma tan fácil y tan deseable que puede ser un anatema y un anatema espiritual. Y muchas veces se nos pega o se pegan esos anatemas a los hijos de Dios porque es algo que desean, que codician y que muchas veces lo están pidiendo. Quiero invitarte a que vayamos más adelante al libro de Josué. Josué en capítulo 7, versículos 20 y 21.
Y vamos a ver qué está pasando en esta porción de la palabra. Josué capítulo 7, versículos 20 y 21. Y dice la palabra: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dios les había dicho a su pueblo que durante la batalla o después de la batalla no podían tocar nada porque eran cosas malditas. Y en esta porción de la palabra nos enseña que Acán, después de una batalla, él tomó el anatema. ¿Qué estaba pasando realmente? Vamos a ver, para que podamos explicar mejor esta porción, vamos a regresar al libro de Josué en el capítulo 6. ¿Qué estaba pasando? En ese momento estaba el Señor mandando al pueblo de Israel a tomar Jericó, lo que llamamos la conquista de Jericó. Y vemos aquí que Dios le está dando instrucciones cómo iban a tomar esa ciudad, cómo iban a poder vencer esa muralla tan gruesa y tan grande, ¿verdad? Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Y Dios le había dicho a su pueblo que un día se iban a levantar y que iban a rodear una vez esa muralla e irse a descansar. Segundo día iban a hacer lo mismo, levantarse, llegar frente a la muralla, al muro, darle la vuelta a todo ese muro que estaba cubriendo la ciudad e irse a su casa. Así lo hicieron por 6 días. Pero el Señor les dice que el séptimo día tienen que llegar, ¿verdad? Pararse frente al muro y dar 7 vueltas. Y en la última vuelta gritar con todas sus fuerzas, que se oyera el sonido, ¿verdad?, de los cuernos, del corno. Y en ese momento iban a ver la victoria que Dios daba a Israel. Pues pasó todo esto. Y dice el versículo 17, Dios le está advirtiendo antes de la victoria qué es lo que iban a hacer. Y algo que les dice el Señor claramente: cuidado, porque ahí hay anatema, hay cosas malditas, hay cosas que no tienen que agarrar, no tienen que desear. Y vamos al versículo 17 del capítulo 6. Dice la palabra: y será la ciudad anatema al Señor con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros, le está hablando al pueblo de Israel, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Le estaba diciendo: yo les voy a dar la victoria, van a dar 7 vueltas, en la séptima vuelta van a ver qué va a pasar, pero les advierto una cosa: ahí hay anatema, ahí hay cosas malditas, ahí hay cosas que no me agradan, ahí hay cosas contaminadas, hay cosas que van en contra de mi palabra, y no deben de tocarlas, ni siquiera desearlas, ni mucho menos tomarlas. Y le está advirtiendo el Señor para que no lleven maldición al pueblo, al campamento de Israel. Pero dice la palabra que no entendieron, aún fueron necios. Y vamos ahí en el capítulo 7, más un capítulo adelante, el versículo 1, y dice que el pueblo prevaricaron en contra de Dios, ¿verdad?, en cuanto al anatema. Y dice el versículo 1 del capítulo 7: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Adonai se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué familia tomó
el anatema, la familia, dice aquí, de Acán. Pero la ira del Señor se encendió contra el pueblo de Israel. Dice aquí la palabra que ellos prevaricaron. Y voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué significa la palabra prevaricar? Tenemos que entender cada porción de la palabra. Si tú estás leyendo la palabra y no entiendes, investiga qué significa esa palabra o por qué está puesta en ese momento ahí. La palabra prevaricar significa faltar a algo estando consciente de que no debes hacerlo. Entonces, el pueblo de Dios, habíamos visto en el capítulo 6, en el versículo 17 y 18, que Dios le había advertido que ahí había anatema y que no debían de tocarlo, ni mucho menos tomarlo, para no llevar maldición al campamento de Israel. Estaban advertidos. Entonces, ellos prevaricaron porque estaban conscientes de lo que no debían de hacer. Ya sabían, ya estaban advertidos, pero sin embargo no hicieron caso al Señor. Y dice el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 7, dice que tomó el anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Acán llevó un anatema a su casa. ¿Y qué pasa después? El pueblo de Israel sigue caminando, sigue su marcha. Nadie sabía, excepto su familia de este hombre, que había anatema, que había tomado algo que Dios les había dicho que no tomaran. Y habíamos leído al principio, la primera porción de la palabra, ¿qué es lo que tomó? Dice la palabra que vio un manto babilónico muy bueno. El manto babilónico es el que usaban los sacerdotes y se lo ponían para invocar a sus dioses. Estaban cayendo en una maldición espiritual. Acán había caído en una maldición espiritual a tomar algo que no, y más aún algo que tenía un gran significado espiritual, de invocar a otros dioses. Pero también no fue solamente eso, también tomó 200 ciclos de plata, un lingote de oro de un peso de 50 ciclos. Vaya, con esto este hombre tenía asegurado su porvenir de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y lo codició y lo tomó. Falta consciente, prevaricaron en contra del Señor, estaban advertidos. Bueno, ¿qué pasa? Sigue caminando el pueblo de Israel y en su camino encuentra una ciudad pequeña que se llama Ai, H-A-I, Ai. Y manda Josué a los que se van adelantando, podemos decir a los espías, y regresan y dicen a Josué, es una ciudad muy pequeña, no tiene caso que mandemos o que mandes a todo el ejército. Con 2 o 3 mil hombres serían más que suficientes para dominar esa ciudad, para tomar esa ciudad. Vaya, habían venido de derrotar una gran ciudad, una ciudad con un ejército grande, una ciudad amurallada, una ciudad que estaba bien preparada para la guerra, que era Jericó, y la habían vencido y la habían tomado. Vaya, ahora ¿qué les iba a costar tomar una ciudad tan pequeña como Ai? Él dice, no mandes a todos, nomás con 2 o 3 mil nos bastan para tomar eso. Y Josué manda a hombres 2,000 a 3,000. ¿Y saben lo que pasó, mi hermano? Que fueron vencidos. Dice el versículo 5 de la palabra, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo falleció y vino a ser como agua. ¿Quiénes eran esos 36 hombres que habían muerto? Eran los jefes del ejército que iban comandando esos 2,000 o 3,000 hombres. No eran cualquier guerrero, eran los guerreros más diestros
que iban al frente de la batalla y son los que mueren primero y salen correteando, así literalmente, el pueblo de Ai sale correteando al ejército de Israel. Y dice la palabra que todo el pueblo se acongojó, desfalleció, se entristeció y vino a ser como agua. ¿Y qué pasa acá? Dice Josué, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la palabra, versículo 6, que Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Una señal de humillación, porque habían sido vencidos por un pueblo pequeño, un pueblo insignificante. ¿Pero por qué? Porque había anatema en el campamento de Israel. El pueblo estaba triste. El pueblo había desfallecido porque habían perdido esa guerra. Pero date una cuenta, hasta ahorita, date cuenta de esto, mi hermano. Acán estaba viviendo lo que estaba pasando. Sabía y se dio cuenta de la derrota que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y sabía en su corazón que él era el culpable, mas sin embargo no dijo nada. Se quedó callado, guardó su pecado. Y esto me recuerda muchas veces espiritualmente a los hijos de Dios que están jugando con Dios y están jugando con un anatema espiritual en sus vidas. Y saben y conocen que es un anatema, que es algo maldito, que tienen que sacarlo de su vida, pero sin embargo se quedan callados. Y empieza a reclamarle en el versículo 7, empieza a reclamar Josué al Señor y a quejarse. Ay, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Estaba Josué cuestionando al Señor. Y a mí me da la impresión en el versículo 8 y 9 que a Josué le importaba más lo que pensarían otros pueblos de ellos que lo que pensaría Dios realmente. Y otra vez vuelvo a lo mismo. Se me hace conocido esto, que muchos hijos de Dios se preocupan más por el que digan los demás que realmente preocuparse por lo que piense Dios de ti. Y dice el versículo 8: ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Se estaba preocupando Josué por eso. Y llega un momento que esta súplica de Josué cansa al Señor. Y casi le dice, a ver, espérate. Levántate y mira lo que está pasando. Versículo 10. Y el Señor le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le empieza a explicar al Señor lo que había pasado. Y había 5 cosas que en el versículo 11 están escritas. 5 cosas que Dios le muestra a Josué de lo que había pasado. Primera, había pecado el pueblo. Número 2, quebrantaron su pacto. Número 3, tomaron anatema. Número 4, lo ocultaron y mintieron todavía. Y número 5, dice la palabra, que se llevaron el anatema a guardarlo a sus casas. Vamos a ver, versículo 11. Y el Señor le empieza a decir a Josué, ¿qué es lo que había pasado? A ver, Josué, ¿por qué me haces todo este circo si la culpa no es mía, Josué? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Y pasa que muchos cristianos, cuando tienen problemas, cuando las cosas no les salen bien, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios. Y Josué estaba haciendo eso.
Y el Señor le dice, a ver, te voy a explicar, Josué. Dice versículo 11, Israel ha pecado. Y aún, número 2, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y estaban conocedores y sabedores de ese pacto. Y también, número 3, han tomado del anatema. Y hasta han, 4, hurtado, han mentido. Y 5, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y dice el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. ¿Qué quiere decir? Que van a voltearse y van a huir, van a salir corriendo, por cuanto han venido a ser anatema, por cuanto están malditos. Ni estaré, dice el Señor, más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. El hombre tiende a ocultar su pecado. Acab sabía de esto y no decía nada. El hombre no piensa en las consecuencias. Hermano, si Acab hubiera pensado en las consecuencias que le iba a traer el tomar anatema y llevarlo a su casa para hacer maldición al campamento de Israel, si hubiera pensado las consecuencias, hermano, no lo hubiera hecho. El problema es que se nos olvidan las consecuencias de lo que estamos haciendo. Muchos hijos de Dios hacen las cosas que desagradan a Dios porque no piensan en las consecuencias de lo que están haciendo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Ahorita estamos todos reservados, guardados en nuestras casas por la cuarentena, por la enfermedad del COVID. Las autoridades nos están advirtiendo, no salgas, sal para lo necesario. Si sales tienes que protegerte, tienes que cuidarte. Y simplemente camino ahorita aquí a la congregación, vi muchas familias que iban, el papá, la mamá, bien felices, y los hijos en la calle, sin la más mínima protección de un cubrebocas. ¿Por qué hacen esto? Porque no piensan en las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Diariamente aquí en Puebla, mi hermano, se están muriendo en promedio 12 a 15 personas. Ha habido días que se mueren 20 por día. El día que menos se murieron la semana pasada, creo que fueron 9. Pero es alarmante que de 12 a 15 personas estén muriendo. Porque la gente se contaminó, se contagió por no cuidarse y no pensar en las consecuencias. Si ellos hubieran visto las consecuencias a futuro y de haber pensado, me puedo contagiar, voy a contagiar a mis hijos, voy a contagiar a mis papás, a las personas que viven en mi casa, y se pueden morir o se van a morir, hermanos, créanmelo, que no hubiera personas caminando en la calle, o si lo hubiera, anduvieran con todas las protecciones posibles. Es lo mismo, el Hijo de Dios no piensa en las consecuencias del pecado. Acab no pensó en todas las consecuencias que iba a traer el tomar del anatema y llevarlo al campamento del pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Que se estaba acostumbrando, ¿verdad?, Acab al pecado, estaba teniendo el pecado y no decía nada. Y les vuelvo a decir, hay hijos de Dios que tienen pecado en su vida, pecado grave, anatema grave en su vida, y sin embargo lo siguen guardando, lo siguen ocultando, como que piensan que Dios no se da cuenta, como que piensan que no va a haber consecuencias de eso. Esta palabra es para decirte a ti que descubras el anatema que puedes tener en tu vida espiritual y que lo saques, dice, y que lo destruyas.
Dice el versículo acá, dice el Señor estaba advirtiendo al pueblo de Israel que por esto no iban a poder hacer frente, no iban a ganar batallas, que iban a salir huyendo, dando la espalda a los enemigos. Y dice, por cuanto han venido a ser anatema, por cuanto están malditos, dice el Señor, no estaré más con vosotros si no destruyéis. Es decir, yo no voy a estar con ustedes, no los voy a bendecir, no bendeciré nada si sigues guardando tu anatema, no estaré más contigo si no destruyes el anatema que hay en medio de ti, hermano. ¿No te has preguntado por qué tienes los mismos problemas en tu casa? ¿Por qué, a pesar de que te esfuerzas de estar buscando de Dios, te das cuenta que tus problemas son los mismos? Que tus hijos andan en rebeldía, que tus hijos no andan conforme a la palabra de Dios, que tu familia se está desbordando, que los matrimonios se están divorciando, que hay adulterio en el matrimonio, que hay fornicación en los jóvenes, que hay robos, que hay mentiras, y los mismos problemas siguen. Y te voy a decir algo, mi hermano, la culpa a lo mejor no es de tus hijos, que sean desobedientes, rebeldes, que sean necios a la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces la culpa, porque tú mismo puedes tener anatema en tu vida y estás llevando maldición espiritual a toda tu descendencia. No prosperas, no te salen las cosas, problemas en el trabajo, a veces no tienes trabajo. Pero dice la palabra que tú tienes que decidirte. Dice el versículo 13, le dice el Señor, hay una solución. Número 1, versículo 12, perdón, destruye el anatema. ¿Y qué quiere decir la palabra destruir? Quiere decir deshacer, inutilizar, aniquilar, de cierta forma, para que no puedas volverlo a usar. No dice aquí rompe, dice el Señor claramente, destruye el anatema para que no puedas volverlo a usar. Eso es lo que significa destruir. Acán, hasta este momento, yo no veo que reconozca su pecado. Y dice el versículo 13, dice el Señor, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Adonai, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermano, ¿qué va a pasar si tú haces caso omiso a la palabra de Dios? Si no quitas tu anatema. Lo que va a pasar es que no vas a recibir bendición de parte de Dios, porque no has destruido el anatema espiritual que hay en tu vida. Acá no había reconocido su pecado. Acá se estaba quedando calladito, ¿verdad? Yo me imagino como diciendo, ay, a ver si no se dan cuenta. Pero él sabía que había llevado, porque tenía el conocimiento claro cuando Dios les dijo, no toquen, no lo deseen, no lo tomen. Y Acab hizo todo lo contrario. Dice aquí el versículo 13, apártate para Dios. Así, hablando así, reconoce tu anatema, porque la maldición va a estar presente hasta que hayas quitado el anatema de medio de ti. O sea, que mientras tengas anatema espiritual en tu vida, todo va a seguir igual. ¿Sí me explico? Tú decides encontrar, destruir, quitar el anatema de tu vida para recibir la bendición del Señor, o
Mientras puedes seguir igual y pueden pasar meses, años, se te acaba la vida, mi hermano. Y tu vida fue igual todo el tiempo. Es como darle la vuelta a algo y llegas al mismo lugar. Y le das la vuelta a algo y llegas al mismo lugar. Y le das la vuelta a algo y llegas al mismo lugar. Así va a ser la vida de alguien que tiene anatema, que no lo quiere reconocer, ¿verdad? Y que no obedece a Dios. Hasta aquí quiero que esté claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Acán? Acán se quedó callado. Y es hasta donde Josué lo enfrenta. Dice la palabra que hicieron pasar tribu por tribu y le fue marcando, ¿verdad?, el Señor de dónde venía, de qué tribu era, y luego de qué familia venía el problema, y luego de quién era el patriarca de esa familia. Y resulta que es Acán. Y Acán ya va delante de Josué, lo manda a llamar. Y en ese momento, solamente hasta ese momento, cuando es enjuiciado, cuando es requerido, cuando se le dice, ¿qué hiciste?, es cuando Acán reconoce tardíamente su pecado. ¿Por qué tardíamente? ¿Qué pasó con él? Dice la palabra aquí en el versículo 25 y 26, que fue muerto apedreado él y su familia. No toda. Los niños se salvaron, porque vemos en otros libros que habla de los descendientes de Acán. Los niños se salvaron, los que no tuvieron que ver esto. Pero su familia fue muerta siendo apedreados. Y luego de eso, no solamente, sino que fueron quemados, dice el versículo. Entonces, mi hermano, yo quiero que te lleves hoy en tu corazón que no habrá bendición en tu vida, que llegarás al mismo lugar siempre por la maldición, por el anatema que puede haber en tu vida y en tu corazón. ¿Qué puede ser? No sé, vicios que estás ocultando, pornografía. Vaya, como he visto que este espíritu de pornografía se ha metido entre los hijos, básicamente en los varones de los hijos de Dios. Y dice claramente en Corintios, salid de en medio de eso, huye. Y ahora está muy de moda que estás viendo una película y te ponen una escena de sexo que no tiene que ver nada con la película. No tenemos que tener a veces control en la mano para correrlo rápido. Desagrada eso. Y mi esposa y yo ya hemos platicado, oye, esa escena, si no hubiera salido esa escena, no hubiera afectado para nada a la película, tan mala o tan buena como venía la película. Pero sin embargo, el enemigo trata a toda costa de meter anatema espiritual en la vida de los hijos de Dios. Que quede claro en tu corazón, hasta que hayas quitado el anatema de ti, llegará realmente la bendición de Dios a tu vida. Hermano, quita el anatema de tu vida. Que Dios te bendiga, y el deseo de mi corazón es que esta palabra llegue a lo más profundo de tu ser, como palabra de Dios que es, para que sacuda tu vida y el Señor, el Espíritu Santo del Señor, pueda mostrarte el anatema que andas ocultando de hace mucho tiempo. Que Dios te bendiga.